Todos nosotros tenemos dudas en nuestro corazón en lo que tiene que ver con nuestra fe. Es más normal de lo que te imaginas. En este estudio vamos a hablar sobre la fe y cómo manejar las dudas que tenemos en nuestra caminata espiritual. Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo a mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección de número 8, que trae como título La fe. Y para comenzar, como siempre pues, vamos a leer el verso para memorizar. Dice de esta manera: la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Hebreos 11:1. En este estudio vamos a hablar sobre la fe y la importancia de ella en nuestra caminata espiritual. ¿Por qué? Porque siempre tenemos dudas, siempre. Es imposible no cargar dudas en nuestro corazón, en especial con las cosas que nosotros no podemos ver. La vida espiritual es una vida que maneja lo invisible en un mundo que exige comprobación de todo. Cuando yo escucho a los académicos, y me gusta mucho escuchar a la gente de estudios científicos, ¿no? Y cuando les toca hablar sobre Dios, muchos de ellos dicen la misma cosa. No he encontrado argumentación, no encuentro pruebas de que Dios existe, no puedo comprobarlo. Y sí, esa es una gran verdad, queridos. Es imposible probar que exista Dios. Obviamente, si miramos a la naturaleza y al mundo, al cuerpo humano, a la vida, es muy posible ver que hay un creador por detrás de todas las cosas. Ahora, probar que existe Dios, pues es imposible. Por eso es que la vida espiritual se maneja con muchas dudas. Y es por eso que muchos acaban dejando la fe, porque permiten que esas dudas ganen un lugar más grande de lo que deberían tener en la vida de uno. No es pecado tener dudas. Si hay pecado es en no llevar nuestras dudas a Dios y escuchar en Dios respuesta para esas dudas. Querido, no te sientas mal porque no crees mucho en tu iglesia, porque tienes algo de dificultad de creer en las doctrinas de tu iglesia. Pues era un muchacho, un jovencito, y me costaba bastante creer en mucha cosa. Y hasta el día de hoy cargo dudas en relación a varios aspectos, pero eso nunca me ha impedido de depender de Dios. Las dudas, cuando son traídas a los pies del Maestro, te acercan a Dios y no te alejan de Él. Y la fe es vital en toda esa caminata. Por eso, durante esta semana, vamos a estudiar la fe y cómo la fe juega un papel grande en nuestra vida espiritual. Quiero comenzar haciéndole a usted una pregunta. ¿Usted cree que era más fácil para la gente de los tiempos bíblicos tener fe o para nosotros, 2, 3, 4 mil años después de ellos, tener fe? ¿Para quién era más fácil? Muchos pudieran pensar así, pues los israelitas vieron el mar rojo abierto, vieron las 10 plagas, vieron el maná caer del cielo, vieron agua salir de la roca, pues para ellos era mucho más fácil tener fe. Tiene lógica, pero no creo que sea verdad. ¿Por qué? Porque existe un principio bíblico, un principio en la Biblia, por lo menos yo lo interpreto de esa manera, de que los milagros no generan fe. Deberían generar fe, pero no generan fe. No generan confianza. Y una de las varias razones que tengo para hacer esa afirmación es que Jesús nunca quiso hacer un milagro como respuesta a esa inquietud de incredulidad. ¿Cuántas veces la gente decía, haznos un milagro y creeremos en ti? Y Jesús dice, no lo voy a hacer.
Y la razón es porque los milagros no generan fe. La parábola del rico y de Lázaro justamente va por ese camino. No generan fe. Los milagros no generan fe. Así de sencillo. Por eso, querida amiga, querido amigo, sería vital de entender cómo es que podemos desarrollar nuestra fe en tiempos donde nosotros no podemos ver las cosas, en un mundo donde no podemos ver las obras de Dios. Yo creo que Dios hace mucho más cosas que no podemos ver que las cosas que sí podemos ver. Cuando yo estudio la Biblia, yo me doy cuenta de que Dios nos ha dejado un aspecto que nos ayudará a desarrollar nuestra fe en Dios. ¿Sabe cuál es ese aspecto? La obediencia. Yo digo eso muy a menudo. Obedecer la ley y la ley en sí no juega ningún papel en nuestra salvación. ¿Está bien? No tengo ninguna duda de eso. Tengo sin fin de fundamentos bíblicos para eso. Estos días alguien me mandó el video de un hermano en El Salvador. Buena gente le mando de paso. Tratando de refutar lo que dije. Yo no veo esos videos porque yo sé que no hay ninguna base bíblica en su argumentación. ¿Está bien? La ley no juega ningún papel en nuestra salvación. Eso es bastante sencillo de entender. Eso no quiere decir que la ley no tiene importancia. Hay una importancia en la ley, que fue lo que Dios deja al pueblo de Israel. La ley existe, la obediencia a la ley, el obedecer a Dios existe para que yo pueda desarrollar mi confianza en Dios. Es a través de obedecer que yo aprendo a confiar. Es por eso que Dios dio la ley. Es por eso que Cristo no anuló la ley y es por eso que la ley tiene validad hasta el día de hoy. Porque es a través de la observancia, es a través de la obediencia, es a través de todo eso que yo crezco mi fe en el Salvador. ¿Me hago entender? Por eso, gente linda, cuando me preguntan, ¿cuál es la mejor manera, ¿no?, de desarrollar fe? Es viendo milagros. Pues, algunas personas me preguntan eso. Pastor, en la iglesia adventista no vemos muchos milagros. ¿Por qué? Porque no hacen falta. De verdad no hacen falta. Todas las personas que me dicen, pastor, solamente un milagro para sacarme de esa situación. Pues no. No hacen falta milagros. Lo que hace falta a la gente es aprender a confiar en Dios. Incluso cuando confiar en Dios lleva a la muerte, por ejemplo. Confiar en Dios no es que yo voy a vivir para siempre. Confiar en Dios no quiere decir que todo va a salir bien. Pero para que yo pueda confiar en Dios a ese nivel, yo tengo que conocerlo más. Y no hay mejor manera de conocer a Dios y confiar en Él que obedecer sus mandamientos. Para eso existe la ley. No para mi salvación. Yo sí, yo mis polémicas, ¿no? Me arriesgo a decir que al cielo llegará un sinfín de personas que nunca obedecieron la ley. Nunca lo obedecieron. Así como llegará mucha gente que vivió de manera correcta, fiel a la ley. Por eso yo digo, la ley no juega papel en esto. La ley existe para que yo, obedeciéndola, desarrolle mi confianza en Dios. Entonces, pastor, no sé cómo confiar en Dios. Pues comienza con obedecer. Obedecer los mandamientos. Guardar el sábado. Respetar padre y madre. Quitar los ídolos de tu vida. Vas a ver cómo tu fe va a crecer y crecer cada día más. Y serás cada día más victorioso. Existe un pasaje en la Biblia que me encanta, que yo me identifico mucho con él, que es cuando un papá va a Jesús pedir por su hijo que está siendo poseído por un espíritu inmundo. Y el papá le dice a Jesús, Señor, si puedes hacer algo, haz algo. No hay nada de fe en la oración de ese hombre. Nada. Cero. Pero su oración es contestada. Porque él viene, y aquí está el gran secreto, no es mi fe. No es mi fe que va a mover la mano de Dios. No es eso. Es Dios por su misericordia que se va a mover. Tenga yo fe, o sea yo un incrédulo como ese papá. Pero ese padre, él toma una decisión vital.
Él trae la duda que él carga en su corazón a los pies del maestro y le dice, Señor, yo ya no puedo creer, yo estoy incrédulo, yo estoy frío, mi corazón está haciendo piedra, yo no sé más qué se pudiera hacer, así que pues te traigo a ti toda la incredulidad de mi corazón. ¿Puedes hacer algo? ¿Puedes hacer algo? Interesante, ¿no? Y queridos, obviamente que Dios puede hacer algo. Es claro que Dios puede hacer algo. Por eso es vital llevar nuestra incredulidad a los pies del maestro. La autora de la lección propone una cita aquí que me llamó mucho la atención. Dice así: la incredulidad que se acaricia en el alma tiene un poder hechizante. Las semillas de duda que han estado sembrando producirá su cosecha, pero deben continuar desenterrando toda raíz de incredulidad. Cuando estas plantas venenosas son arrancadas, dejan de crecer por falta de alimento en palabra y acción. El alma necesita que las preciosas plantas de la fe y el amor sean plantadas en el terreno del corazón y se entronicen allí. Todos nosotros tenemos dudas. ¿Qué hacemos con esas dudas? Las llevamos al maestro, porque las dudas que yo acaricio, las dudas que yo guardo en mi corazón, las dudas que yo no quiero compartir con el maestro porque me siento apenado o cualquier razón que sea, ellas se transforman como un cáncer y pronto nos van a destruir. Así que coge todas tus dudas y llévalas a Cristo. Habla con Él sobre todo eso. Dile, Señor, ya no sé qué hacer, me siento pequeño, me siento mal con todo eso, cargo eso en mi corazón. Y queridos, cuando yo hago eso, Dios trabaja de manera muy especial. Él atiende mi necesidad, Él me ayuda a poco. Las cosas no cambian del día a la noche, pero poco a poco, más yo me acerco al maestro, más Él me escucha y me ayuda a saber cómo lidiar con esas situaciones tan difíciles de la vida. Yo vuelvo a repetir, no es pecado tener dudas, no es pecado. Yo sé que varios de ustedes que están escuchando este mensaje cargan dudas en sus corazones. No es pecado tener esas dudas, ¿está bien? No es pecado. Pero trae tus dudas y ponlas a los pies del maestro y preséntalas como dudas reales. Y pídele, Dios, ayúdame a entender eso. Si no entender, ayúdame a aceptar tu voluntad, aunque yo no la entienda. Cuanto más yo me acerco a Dios con mis dudas, más bendecido soy y más libre de esas dudas estoy. La fe es el primer paso en nuestra caminata espiritual. Es el creer que existe Dios, creer en la gracia, creer en el amor de Dios, creer en su perdón. Todo gira a través de la fe. Fe, queridos, y quizá ese sea el punto importante de la lección del día martes. Fe, más que cualquier cosa, es un don de Dios que está directamente relacionado a una decisión personal. Es algo que yo elijo. Fe no es un sentir, no es un sentimiento. Y aquí quizás el gran problema del cristianismo moderno. Nosotros, es muy común ver en nuestros días que los cultos trabajan demasiado las emociones. No hay ningún problema en que se manejen las emociones, que uno se emocione en la adoración a Dios, que uno llore en presencia de Dios. No hay ningún problema en eso, ¿está bien? El problema es cuando toda nuestra fe y toda nuestra espiritualidad depende de la emoción, de emocionarse, de los sentimientos. Todo exagero hace daño, todo exagero. Tenemos, por un lado, mucha gente que dice que los sentimientos son nocivos. No son. Que tenemos que usar solamente la razón. No. La razón y las emociones juntos dan equilibrio a la vida humana.
Y eso tendría que ser vital en nuestra caminada espiritual. Por eso fe no es un sentir. Fe es una decisión, es algo que Dios me da y yo elijo a través de lo que Dios me da en lo que voy a creer. Creer en el poder de Dios, creer en lo que Dios hace, creer en quién es Dios. ¿Sabes? Vuelvo a insistir en algo que ya dije. La mejor manera de hacer con que mi fe crezca es obedeciendo a Dios. ¿Por qué yo digo eso? Porque muchas de las órdenes que Dios nos da no tienen lógica. Son órdenes completamente sin sentido. No tienen mucha explicación. ¿Está bien? Y cuando yo obedezco a algo que yo no entiendo, yo desarrollo mi fe en el que me está pidiendo eso. Por eso yo voy a obedecer lo que Dios me pide. Obedeciendo lo que Él me pide, yo desarrollo mi fe en Él, porque yo sé que Él jamás me pedirá algo que me hará daño. Mientras más lo obedezco, más confío en Él. Y cuando confíe en Él, Dios me podrá decir, mira, pon tu pie en el agua que se va a abrir el mar, y el mar se abrirá. Pero si hoy día yo no estoy acostumbrado a obedecer a Dios, y Dios me dice, pon el pie en el mar, pues yo no lo voy a hacer, porque no confío en Él. De ahí para mí la importancia de la obediencia. Obedecer no tiene que ver con salvación, tiene que ver con desarrollar mi confianza en Dios. Yo confío en Él, yo creo en Él, yo estoy con Él. ¿Te das cuenta de eso? Por eso, querido amigo, querida amiga, yo quiero animarlo a usted a no vivir su experiencia espiritual como un sentimiento, no más. Claro que las emociones tienen un lugar y un papel muy importante, pero use de la razón para caminar con Cristo. Use de la emoción para caminar con Cristo. Pero recuerde siempre que la fe no se desarrolla por las emociones y sí por la decisión de creer. Así que te invito a que hoy día tomes la decisión de creer con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra fe? Quizás sea una de las grandes preguntas que tenemos que hacernos todos los días. Bueno, la autora de la lección propone algo que yo no voy a seguir aquí porque nos tomaría mucho tiempo, pero ella propone que estudiáramos Hebreos capítulo 11 y nos deja 5 preguntas que yo considero que es un ejercicio muy importante y muy bueno de hacerlo. Se lo recomendaría mucho que en su devoción personal usted lo haga. Usted que es maestro de escuela sabática, yo creo que hacer este ejercicio en la escuela sabática puede costar mucho tiempo y no nos dejaría espacio para hacer otras cosas y estudiar otros puntos. ¿Está bien? Pero es un ejercicio bonito. El punto de este ejercicio es que la fe viene por el escuchar la palabra de Dios, por el conocer de la palabra de Dios. De ahí la importancia. Hablamos ya bastante de la oración en las últimas semanas. Y de ahí la importancia de unir a la oración el estudio de la Biblia. Es estudiando la Biblia que yo crezco en mi fe. Yo no tengo, como pudiera decir, yo no soy de los que quiere probar a todo el mundo que la Biblia tiene razón, que la Biblia es verdad y todo eso. Porque yo creo que la Biblia es verdad y la mayoría de las personas que vienen a escuchar mis temas parte del principio que la Biblia es verdad. Obviamente hay gente, en especial en el mundo científico, que quieren desacreditar la Biblia y tenemos en la iglesia gente muy especializada en mostrar las fuertes evidencias que existen de que la Biblia sí es un documento histórico. Yo no voy a entrar a ese aspecto, ¿está bien? Yo no voy a entrar a ese aspecto, incluso porque no es mi campo de autoridad. Lo que sí yo puedo decir en relación al conocimiento bíblico es que mientras más yo estudio la Biblia, más seguro estoy de quién es Dios, más seguro estoy de su amor, más tranquilidad tengo para seguir avanzando en mi vida, más esperanza se genera en mi corazón, no solamente sobre el presente, como también sobre el porvenir. Es a través del estudio de la Biblia que yo desarrollo mi conocimiento en Dios. Y mientras más yo conozca a Dios, más yo conozca de Él, más yo estudie de Él, más fe yo puedo tener en Él.
Estudiar la Biblia es como gastar tiempo con una persona. Yo solamente confío en alguien con quien yo gasto tiempo. Si yo no gasto tiempo con esa persona, pues yo naturalmente voy a desconfiar. Vamos a usar como ejemplo una relación matrimonial, ¿no? En una relación matrimonial solamente hay confianza, hay compañerismo, hay complicidad, porque gastamos tiempo y nos conocemos y sabemos que podemos confiar uno en el otro. Cuando yo gasto tiempo en el estudio de la Biblia, yo sé que puedo confiar en el Padre. Yo sé que Él no me abandona. Yo sé que Él me escucha. Y más importante de cualquier cosa, yo sé que Él me salva. Yo sé que estoy salvo por su gracia. Yo sé que estoy salvo en su gracia. Por eso el desarrollar la fe es tan importante, porque solamente a través de la fe es que yo puedo aceptar que un ser humano tan pecador como yo soy puede encontrar salvación y tiene la esperanza de un porvenir mucho mejor. La fe es vital en este proceso, en esta caminada espiritual. Por eso esta lección me parece tan propia y tan bien colocada, porque estamos en un momento, queridos, de la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, donde el legalismo y el perfeccionismo están tratando de cobrar vida otra vez. Los años 80, no sé cuánto se van a acordar de eso, pero en los años 80 y 90 fueron años de difícil pelea teológica contra ideas legalistas y perfeccionistas, donde gracias a Dios y a través de grandes hombres de Dios, la justificación por la fe y la gracia fueron puestas de manera absoluta en la iglesia. Tristemente, las ideas perfeccionistas, legalistas, tratan de cobrar nuevo aliento a través de absurdos y de ideas groseras como la teoría de última generación y cosas parecidas con estas. La fe me ayuda no a mirar a mí, la fe me ayuda a mirar a Cristo y a creer en Él y estar en Él, depender de Él. Y querido, yo te invito a que estudies cada día más tu Biblia para de esta manera confiar cada vez más en Dios y creer que en Cristo y por la gracia estamos todos salvos. Estos días alguien me escribió un mensaje interesante, ¿no? Me decía, pastor, a usted parece que le gustan las polémicas. No me gustan las polémicas. Yo sé que varias de mis declaraciones suenan polémicas y algunos como que les gustan, ¿no? Les gustan. Pues agarrar algunas de mis declaraciones y crear sus materiales, pues así ganan un poco más de espacio, ¿no? La gente como que les escucha, ¿no? Y usa mis materiales para hacerse un poquito famosos. Está bien, yo no tengo ningún problema con eso. Pero no creo que mis declaraciones necesariamente sean polémicas. Es que yo he tomado una decisión en mi vida, que es decir lo que de verdad yo creo que es correcto. Yo no tengo la obsesión de creer que yo tenga toda verdad. Al mismo tiempo, yo soy muy fiel a las enseñanzas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y mucho de lo que yo digo aquí es lo que la Iglesia Adventista cree. Hay mucho, y cuando yo doy de mi interpretación personal, yo siempre me propongo decir, mira, eso es mi manera de entender el texto. Pero hay muchas de las cosas que yo digo aquí son interpretación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pasa que como muchos de nuestros hermanos y muchos de los creadores de contenido digital, en especial los laicos, hermanos laicos, que hacen eso de todo su corazón, yo veo cuántos hermanos dedican tiempo predicando el evangelio en las redes sociales. Ya les dije, mencioné ahora a un hermano ahí de El Salvador, que es una linda persona, es anciano de iglesia, estamos bastante en desacuerdo, pero hablamos algunas veces en privado. Así como él, hay tanta gente linda que produce sus contenidos, prepara sus materiales, predica el evangelio de la manera que lo entiende. Pero muchos de ellos no tienen el conocimiento o acceso a ese tipo de material y pues no es culpa de ellos, ¿no? Yo soy profesional en lo que hago, ¿no? Soy pastor, fui a la universidad a estudiar todo lo que estudié, conozco eso, sigo estudiando, sigo pesquisando. Pero no creo que sea polémico. Lo que yo sí creo es que muchas cosas que yo digo la gente desconoce, pero ahí están en los materiales oficiales de la iglesia. ¿Por qué estoy diciendo todo eso?
Porque la lección del día jueves da un poquito de margen a polémica. Pero ese margen a la polémica solamente existe para los que no estudian completamente el texto bíblico. ¿Por qué digo eso? Muchos de nosotros, muchas personas creen así cabalmente de que cuando Apocalipsis dice la fe de Jesús, ¿está bien? Dice así, esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Muchos creen que esa fe de Jesús se refiere única y exclusivamente al espíritu de profecía, a los escritos de Elena de White. Y aunque sí apunta a los escritos de Elena de White, ese fe de Jesús es mucho más amplio y mucho más grande. Implica mucho más cosas. ¿Bien? Y la autora de la lección, persona que yo no conozco, pero la autora de la lección trata ese tema de una manera, para mí, brillante. Brillante la manera como ella se acercó a un tema que puede dar un poquito de polémica. Y espero que usted, que es maestro y que enseña este tema, no caiga en la tentación de generar polémica sobre este tema. ¿Está bien? La autora de la lección no está negando de que la fe de Jesús también se refiere al espíritu de profecía, pero ella está dando una otra interpretación que también es bíblica al tema de la fe de Jesús, y ella propone de la siguiente manera: tener la fe de Jesús significa no solo ser obediente a Él y su palabra, a semejanza de la fe que Él tenía en Dios, sino también tener una experiencia diaria y vital con Jesús, es entender y actuar en consecuencia, que solo si Jesús es el centro de nuestra vida diaria podemos tener una relación salvadora con Dios. Esta definición de tener la fe de Jesús es brillante. Y cómo eso, si aplicado en nuestra vida, pudiera causar un impacto grande. Mira qué otra definición ella propone. Tener la fe de Jesús significa que Él y su fe habita en nosotros, pues Él es el verdadero fundamento de nuestra fe. Nuestra fe puede a veces ser endeble, pero Jesús es digno y podemos reflejar su fe en nuestra propia experiencia, además de que nos sea acreditada por el don de su gracia concedida a todos los que creen. Queridos, esto no es un rechazo a la interpretación de que la fe de Jesús sea el espíritu de profecía. Esta es una ampliación muy bien preparada por la autora de la lección, que nos ayuda a entender que tener la fe de Jesús es mucho más que tener el espíritu de profecía. Es tener el espíritu de profecía también, pero es tener a Cristo como el centro de nuestra vida. Y yo tengo para mí que esta interpretación y esta lectura es brillante. Y si aplicada en nuestra vida, queridos, va a ser una gran diferencia, positiva diferencia. Llegamos al fin de la semana de estudios. La lección de viernes comienza con una frase y voy a explicarlo un poquito más porque puede para algunos generar algo de duda. La autora de la lección dice así: somos justificados por la fe, también somos santificados por la fe. Cuando invitamos a Jesús a nuestra vida, también nos convertimos en hijos de Dios por la fe. Voy a tratar de interpretar esto y traducirlo de una manera un poco más común. Nosotros somos justificados, santificados y transformados en hijos de Dios no por la fe. Somos por la gracia. Es la gracia que nos salva, que nos justifica, que nos salva, que nos transforma, que nos adopta en Cristo. Nosotros recibimos esa gracia por la fe. La fe está ahí también, pero es muy importante incluir en esta argumentación el rol de la gracia. La autora lo dice de manera correcta, pero yo traté de expandir un poquito más porque creo que cuando estudié la lección me dio la impresión de que algunos pudieran llegar a creer que la autora no añade, no incluye la gracia. La gracia está incluida de manera muy sutil en esta afirmación. ¿Está bien?
El estudio de esta semana fue una belleza, espero que le haya gustado. Voy a terminar leyendo 2 citas del Espíritu de Profecía que nos ayudarán a entender mejor lo que estudiamos esta semana. No hay nada al parecer tan débil y no obstante tan invencible como el alma que siente su insignificancia y confía por completo en los méritos del Salvador. Mediante la oración y el estudio de la palabra y el creer en su presencia, mora en el corazón. El más débil ser humano puede vincularse con el Cristo vivo, quien lo tendrá de la mano y nunca lo soltará. El Ministerio de Curación, página 136. Depender de Cristo es vital en la caminada que vamos. Y querido, esta cita nos ayuda a ver cómo la gracia siempre estará disponible a todos nosotros. Su fe debía ser fortalecida por medio de la oración ferviente, el ayuno y la humillación del corazón. Debían vaciarse del yo y ser llenados con el Espíritu y el poder de Dios. La súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios con fe que lleva a depender completamente de Dios y a consagrarse sin reservas a su obra, es la única que puede prevalecer para traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. Deseado de toda la gente, página 397. Por eso la lección nos invita a desarrollar fe. Porque en los días finales que estamos viviendo, en las batallas finales que estamos viviendo, la fe jugará un rol muy importante. Y queridos, nosotros necesitamos de esa fe en nuestro corazón cada día más. Desarrollar esa fe, buscar tener esa fe y por la gracia de Dios, llegar al día final victoriosos por la gracia maravillosa del Padre. Gracias por haber estado conmigo hasta aquí. Que Dios te bendiga de manera muy especial. Y si Dios nos permite, nos veremos muy pronto en los próximos videos. Chao.